por favor me avisa. En lo que voy moviendo esto. Esta es la sesión número 9. El día de hoy vamos a ver el sake y licores. Entonces nada más déjenme mover aquí tantito. Y les voy a dejar otra tarea. Próximamente ya vamos a entrar a ver los destilados, ¿no? Todavía falta, vamos a empezar a ver destilados a la siguiente clase. Si no me recuerdo, vamos a empezar con el tequila. Entonces, les voy a dejar una tarea, es como muy sencilla, en la cual ustedes van a hacer un dibujo, lo van a hacer a mano. Espero que le echen un poquito de ganas, no es tampoco muy difícil. Necesito que hagan un dibujo donde ustedes me expliquen cómo se desarrolla esta metodología de crianza de criaderas y soleras, ¿sale? Lo investigan, ¿sale? Van a investigarlo, van a ver cómo funcionan esta metodología de crianza. Me van a mencionar para qué tipos de bebidas se llega a utilizar, y lo van a hacer a mano, ¿no? Le ponen ahí colorcito, no sé, que está bien proporcional ahí en una hoja de papel, ¿no? Van a dibujar las barricas, ¿no? Van a poner ahí flechitas de cómo se lleva a cabo este sistema dinámico de crianza, características, así como con globitos, no demasiado texto, sino lo más importante, ¿no? Cómo se desarrolla el tema de las soleras, de las criaderas y soleras, ese tipo de crianza, y le van a tomar una foto y me lo mandan, ¿sale? Tipo infografía, sí, ¿no? Quiero así como que con un dibujo, ustedes hagan a mano, me expliquen, ¿no? Cómo se desarrolla este método, para qué tipos de bebidas se utilizan, cómo se desarrolla en general paso a paso, y qué pasa en toda la metodología, ¿no? Sí, no es muy difícil. En una hoja les cae perfectamente. Van a dibujar sus barriquitas, ¿sí? Van a poner ahí flechitas, van a poner globitos de texto. Muy sencillo, y que me expliquen en general, cómo se desarrolla esa metodología de crianza de criaderas y soleras, ¿sale? Metodología de crianza, ¿qué? De criaderas y soleras. Les voy a dejar las especificaciones el día de... Hoy es martes, no, hasta el miércoles. Les dejo las especificaciones el miércoles, van a tener una semana para entregarlo. ¿Ok? A mano, que la foto se vea perfectamente bien definida, que yo lo pueda leer, ¿no? Le toman ahí que se vea bien la iluminación, háganlo bonito, ¿no? Y le toman foto y listo. No está muy difícil esa tarea. Entonces, ok, ya debieron de mandar si no mal recuerdo, su cuadro de materia prima. ¿Está prendido el micrófono? ¿Alguien quiere comentar algo? Perdón. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Quién eres, perdón? No se ve nada aquí. Fue un error, se prendió por error. Al parecer sí. Ok. Entonces ahí va a estar pendiente esa tarea. Y después le voy a dejar otra, creo que no va a estar muy difícil tampoco. A ver, es el del cuadro de materia prima. El de las barricas de solera. Recuerden que tienen que tomarle foto a todos los cócteles que ustedes elaboren en las clases prácticas. Recuerden que tienen que hacer mínimo, tienen que utilizar toda la materia prima. Por lo tanto, son como 6 o 7 destilados. Sí, no, como 6 destilados, ¿no? A ver, es tequila, ron, brandy, ginebra, el del vino, el de la cerveza. Y ya, ¿no? Creo que son los que están en el kit, si no mal recuerdo. Son 6 o 7 elementos mínimo, porque van a hacer un collage fotográfico al final, ya cuando terminemos las clases prácticas, y a cada uno le van a poner ahí como, la receta no la necesito, la receta ya la tenemos en el manual, ¿no? Quiero que me digan cómo la experiencia, si les gusta, no les gusta, si mejorarían algo, no sé cómo fue su experiencia probarlos, cómo se desarrolla la dulzura, la temperatura, si ustedes creen que es correcta la metodología, que me hablen ahí en un parrafito, ¿no? De 4 o 5 líneas de cada trago, qué les pareció, y ustedes tomándose fotos, toman una selfie así, quiero ver, recuerden que les he pedido que
tengan imagen formal, ¿no? Entonces, en las clases prácticas necesito verlos, necesito ver su trago, y van a hacer al final un collage fotográfico. Eso va a ser casi hasta el final, ¿va? Entonces, no se olviden de tomarle foto y tomarse foto con ellos. Ahí probándolo, ahí ustedes de fondo, no sé, ahí shakeándolo, como quieran. Pero quiero verlos en general. No todos los puedo ver. Recuerden que nada más por trago puedo tener una sola persona. Lo hacemos, lo probamos, vemos cómo queda, etcétera. Pero ustedes van a ser varios, ¿no? De esos tragos. No a todos los puedo tener, no a todos los puedo ver directamente, simultáneamente aquí en la sala. Entonces, que yo los vea, que le tomen foto a su trago, le ponen ahí como producción, ¿no? Que tenga bonito fondo, que se vea bien la iluminación, nada más hay una foto ahí como de, ya, es una prueba y ya, ¿va? Sale. Entonces, nos habíamos quedado en el vino, estábamos viendo en general, estamos empezando con ese tema de las bebidas fermentadas, ya hablamos sobre la cerveza, ya hicimos cócteles con cerveza, unos ahí un tanto clásicos, otros ahí un poquito innovadores, unos ahí medio simplonzones también, como el caso de la cerveza verde, que es así como nada más como mucha vista, pero poco sabor, pero cada uno que tiene ciertas características en general. Vimos también el vino, cómo se desarrolla, qué es. Recuerden que el vino es estrictamente una bebida fermentada a partir de la uva, ¿sale? En México tenemos esta cultura, o mala cultura, bueno, es una cultura nada más, ¿no? De que no reconocemos correctamente lo que es el vino y a todo el alcohólico le llegamos a decir vino, ¿no? Si están, no sé, en una fiesta o eres padrino de vino, ¿no? Luego te dicen, ¿no? Que si puedes ser padrino de vino y llegan con tequila o con whisky o con brandy, etcétera. El vino, nada más, es una bebida fermentada a partir de la uva. ¿De qué uva? Principalmente de la especie Vitis vinifera, y de ahí se desarrollan un chorrísimo de otras especies, con las cuales se puede hacer vino. Todo el resto tiene su propio nombre. Se llama tequila, se llama cerveza, se llamará brandy, se llamará mezcal, etcétera. Cada uno tiene su propio nombre. Pero aquí en México luego a todo el alcohólico le llegan a decir vino, ¿vale? Confirmo, dicen ahí. Es algo cultural, ¿no? Es algo que no está mal. Y si algún comensal en algún momento le dice, es que quiero una copa de vino de, no sé, un shot de tequila, ¿no? Un tequila en un vaso rocas, ¿no? Las rocas, como quiera que le diga vino, ustedes no le van a decir, no, eso no es vino, señora, ¿no? Este, tienen que entender que esta es una parte cultural. Entonces, no se van a pelear nunca con nadie, ustedes ya tienen la información, saben que es el vino, y si le están hablando de otra cosa y le están llamando vino, no pasa nada, ¿no? El cliente a veces siempre tiene la razón, a veces, a veces. Vimos un poquito Ah, de la historia, ¿no? Cómo se ha desarrollado, que es una bebida sumamente antigua y que tiene gran relevancia en todo el mundo por toda esta experiencia tan compleja que aporta, tanto en color, tanto en aromas, como por supuesto de forma gustativa. Este, por lo que es tan valorada, ¿no? Es tan valorada en todo el mundo. Tal vez aquí en nuestro país no tanto. Es una realidad. Nosotros consumimos otro tipo de bebidas más, a diferencia del vino, consumimos mucho refresco, mucha cerveza, jugos procesados, etcétera, ¿no? Otro tipo de bebidas en general, más que el vino. ¿Por qué? Porque es algo como igual, como que está de mano con la cultura, con la economía, con incluso algunas costumbres de salud, ¿no? Porque tenemos mala nutrición en general los mexicanos en particular, ¿no? No, nos gustan mucho las cosas saladas, dulces, ¿no? Etcétera, que nos hace a veces caer en exceso. Y en el caso del consumo del vino, pues tiene muchos beneficios a la salud. Ahí entre temas de antioxidantes, ayuda a la digestión, en pocas cantidades favorece incluso, o sea, puede llegar, no sustituir, ¿no? Pero se dice que una copa de vino puede representar la misma energía que tú consumes al momento de hacer una caminata de 30 minutos, ¿no? Entonces, tiene varias sustancias, ¿no? Como un tipo de polifenol que se llama resveratrol, que es una sustancia maravilla, única en el mundo, que se encuentra principalmente en las uvas tintas y que tiene muchísimos beneficios a la salud, ¿no? Regula ligeramente en casos de diabetes básicos, ¿no? Que no son muy crónicos. Bueno, es crónica completamente
la enfermedad, pero ayuda a nivelar un poquito ese tema de los azúcares en personas que tienen diabetes de tipo no muy peligrosas, ¿no? Ayuda a la eliminación del colesterol malo en la sangre y un chorro de cosas, ¿no? Entonces, pero siempre en una cantidad moderada. Y bueno, vimos toda esta parte de las ciencias que están detrás dentro de la elaboración, que radica mucho desde la parte del campo, ¿no? En donde tú elabores tu materia prima, va a ser de vital importancia cuidar el entorno, saber que tengas características necesarias para que se desarrolle este producto. Hablo como algunas características climatológicas como el sol, la temperatura, la humedad, el tipo de tierra, incluso el trabajo propio del hombre, ¿no? Entonces vimos cómo se desarrolla aquí el tema de la viticultura y de la vinicultura, de los cuales son las dos ciencias que están encargadas de la producción completa del vino, ¿no? La viticultura más acercada a la parte del campo y la vinicultura, o también conocida como enología, que ya está en un enfoque directamente en la bodega para producir con uva lo que conocemos como vino, ¿no? Que pase por este proceso de transformación químico para poder conocerlo como vino tal cual. Vimos que en general hay unas regiones en el mundo muy específicas, las cuales cuentan con estas condiciones tanto climatológicas y de terroir, que son las que van a favorecer a la producción vinícola, ¿no? Y que son conocidas también estas regiones como la franja del vino. Es una franja sur y una franja norte ubicada entre los paralelos 30 y 50 en general, aproximadamente, de del planeta, ¿no? Al sur y al norte del Ecuador y que puede llegar a producirse vino en otras regiones, no necesariamente dentro de la franja del vino, por características del microclima, ¿no? Que se asemejan mucho a estos lugares en climatología y por eso se puede dar la producción del vino, como en el caso de Guanajuato o Querétaro en nuestro país, ¿no? Que no están dentro de la franja del vino, pero que son áreas vinícolas porque tienen un microclima propio y que favorece en ese caso ese microclima a la producción de la uva. La uva es un fruto muy raro. A la uva le gusta que la estresen y mientras más estrés le llegas a producir a esta planta, va a generar una mejor producción de calidad en la fruta. Entonces, es una relación entre amor y odio, o amor apache, lo que tenemos con la uva, porque debemos a veces de insolarla, debemos a veces de podarla, debemos a veces dejarla con sed, también debemos de darle cierta cantidad de agua. Es como buscar un equilibrio para obtener la mejor calidad en la fruta, porque mientras mejor uva obtengas, pues se va a ver reflejado directamente en buen vino, ¿no? Entonces, hay mucho que cuidar y el simple hecho de reconocer la especie con la que vas a elaborar vino, pues va a denotar características muy específicas que tienes que tomar en cuenta para la producción de ese tipo de uva. Vimos que existen más de 6.000 cepas para la elaboración de vino, pues las cuales se van a limitar a un pequeño grupo de unas 40 más o menos, entre 40 y 50 de las más clásicas, pero existen más de 6.000 variedades de cepa de vitivinícola para la producción de vino, y donde las cuales la mayoría también tienen mayor origen en Europa, principalmente en países como España, Francia e Italia, es donde más se ha originado el tipo de uva para la producción de vinos, y en esos países que son de los principales en elaboración, ¿no? Vimos algunas de las varietales clásicos de la producción del vino. Aquí era un video que ya no se eliminaron. Luego les voy a buscar uno y les voy a dejar ahí en la información ¿cómo se llama? En la información del curso en Blackboard, para que lo vean, pero básicamente se limita a estos pequeños pasos, ¿no? Entre obtener la uva, prensarla, es muy básico, ¿no? Me gusta resumirlo en pocas palabras. De una uva, ¿sí? La cual por afuera tiene esta piel, ¿no? Que la recubre, que la protege, y en la parte externa de la piel una sustancia llamada pruina, la cual al momento que nosotros prensamos la uva, la pruina son levaduras, son microorganismos que van a entrar directamente a estar en contacto con la parte interna de la uva, la cual va a ser la pulpa, ¿sí? Que está compuesta principalmente
por agua, nutrientes y azúcar, ¿sí? Y estas levaduras lo que van a hacer va a ser comerse el azúcar, y en este proceso de comerse el azúcar es tal cual el proceso de la fermentación alcohólica. Se comen el azúcar y lo que desechan va a ser alcohol, ¿sí? Ese es el básico, en pocas palabras, el básico proceso de vinificación. Y que tienen que pasar por otros algunos pasos para poder dejar el vino tal cual como lo conocemos, ¿no? Entre ellos la parte de la limpieza, entre la clarificación, estabilización y filtrado, que lo van a ver más de lleno en viticultura y enología, si no es que ya lo vieron. Y incluso el ensamblar, ¿no? Distintas características de vino, algunos vinos que son tal vez añejados con unos jóvenes, o distintas añadas, o distintos tipos de uva, para tener un equilibrio en la bebida y al final embotellarlo, y si es el caso, darle una crianza en barrica o en botella, o ambas, ¿sale? Recuerden que la crianza es un proceso de evolución en el que se van a someter, en este caso, las bebidas, como en el caso del vino, que es fermentada, y que va a dar un cambio que va a tender hacia la evolución, hacia la redondez, a que todo en boca al final se sienta muy equilibrado, que es algo que se valora mucho en el vino, el equilibrio. Y en general, como, sí, en todos los alimentos creo que es algo que esperamos, ¿no? Que tenga como un equilibrio entre la sal, un equilibrio entre lo picante, en los alimentos, ¿no? Entre la grasa, ¿no? Entre la proteína, que tenga equilibrio entre carbohidrato, verdura, proteína, etcétera. Todo se busca un equilibrio, y en el caso del vino, pues que tal cual, al momento que tú lo experimentes, el probarlo, pues tengas una sensación de equilibrio. Vimos los tipos de vino, ¿no? Por ahí no me quiero meter tanto porque son varios, pero ciertas características que requiero que ustedes estudien, ¿no? Porque viene en su examen, del color, del nivel del dulzor, del tipo de elaboración, ¿sí? Algunos vinos, incluso por dulzor, con tecnicismos para referirse a ellos, ¿sí? Mientras menos azúcar tenga, o mientras menos sensación de dulzura se sienta en el vino, va a ser un vino seco, y mientras más azúcar se va a tender a la dulzura, ¿no? Entonces, algunos vinos dulces muy particulares, como en el caso de los dulces naturales, que están hechos estrictamente por tres métodos. Por uno de estos tres métodos se puede llamar vino dulce natural. Por el que se obtiene a partir de la botrytis cinerea, que es un tipo de hongo que va a desecar la uva, y con eso se obtiene un mosto más cargado en azúcares. El de uva congelada, en la cual la temporalidad de la región congela las uvas. Estamos hablando de temperaturas bastante bajas, como -8, de los -8 a los -12 grados bajo 0 centígrados, y lo que se congela principalmente es el agua. Entonces, al momento que tú prensas una uva congelada, el mosto obtenido no va a tener una carga de agua porque está en estado sólido, va a tener mayor concentración de azúcares. Y los cosecha tardía, que son uvas que se dejan más tiempo en el viñedo para que maduren un poco más y tengan mayor producción de azúcar, y por ende, después de la vinificación, obtengan el nivel de alcohol deseado, y aparte quede azúcar residual, que le va a dar una sensación dulce en boca, ¿no? También otras clasificaciones por el cuerpo que pueden llegar a tener, que son todas las intensidades resumidas del cuerpo en general, ¿no? Si estamos hablando como de vinos alcohólicos, corpulentos, amargos, ácidos, etcétera, todo en alta cantidad, nos referimos a que tiene bastante cuerpo, incluso hasta en el color, ¿no? Que son muy coloridos, con intensidades de color bastante intensas, o cuando tienen muy poco cuerpo, ¿no? Que tienen poco alcohol, poca acidez, poco de sus características en general, ¿no? Es como un resumen en general del cuerpo de lo que se refiere en esta bebida, de la cantidad de uvas que puede llegar a tener, y del envejecimiento, ya sea en el caso de vinos jóvenes, vinos que tienen un paso por barrica, ya sea corto o extenso, y el determinar qué esperar de ese tipo de vinos. Lo ven más en viticultura y en vinos del mundo, a profundidad, nada más así como un breve resumen, pero cada una de estas características le va a aportar cierta potencia o cierta definición al vino, ¿no? Si tú estás esperando como algo muy sencillo, ¿no? Algo nada más para, no sé, tal vez relajarte por la tarde, tal vez te va a sacar un vino joven, que no tenga muchas intensidades, que sea fácil de beber, y que no necesariamente tengas que acompañar con un alimento. Y en el caso
de que tú quieras hacer una experiencia directamente con un alimento, pues, saber las características que tienen entre ambos, cómo se desarrolla la acidez del alimento con la acidez del vino, la amargura, el alcohol, la parte tánica, etcétera, etcétera, ¿no? Todo tiene que buscar un enlace, ¿no? Que busque una armonía, a la vez cierto contraste, pero que no llegue a ser un contraste que dé una experiencia desagradable, ¿no? Es algo complejo y es algo que entra incluso en la subjetividad de cada persona, ¿no? Entre los gustos y lo que espera en general de las experiencias culinarias. De los principales productores, son los países que más producen, de los que más consumen, y de México, ¿no? Algunas de las uvas más plantadas, el consumo per cápita lo vimos también, y sabemos que una de las regiones más importantes en nuestro país es Baja California, que está inmersa dentro de la franja del vino y por ello tiene todas las características para poder elaborar mucho vino y de buena calidad, y donde se llega a elaborar el 90% de la producción nacional. Vimos el caso de las botellas que puede llegar a depender incluso de forma cultural, la anatomía que puede tener en su diseño, tal cual de la botella, ¿no? Que se refiere en general a la historia de la uva. Si la uva es, por ejemplo, de origen francés, como en el caso de la Borgoña, pues hay un tipo de, ¿cómo se llama? De diseño para este tipo de uvas, ¿no? De las que se obtienen en la Borgoña, o las que se obtienen en Burdeos, o en Alemania, etcétera, ¿no? Entonces, es algo tan cultural que hasta el poder interpretar la anatomía de la botella, pues te hace esperar muchas cosas del vino. De la temperatura del servicio, que en general va a depender de la complejidad. Mientras más complejo sea un vino, normalmente se sirve a una temperatura más ambiente. Mientras más dulzor y más joven sea, se va a servir más frío, ¿no? En ese caso, pero hay como cierto tipo de temperatura dependiendo el tipo de vino, ¿no? Entonces ahí les dejo ahí esta tablita que les va a ayudar un poquito para saber cómo dar el servicio del vino que puedan llegar ustedes a utilizar y cómo se desarrolla la cata. No me quiero meter mucho en la cata porque ese sí es un rollo grande, ¿no? Pero pues sabemos que es un producto que tiene una experiencia muy grande y que debe de cautivar completamente a la vista, al olfato, al gusto e incluso en el tacto con su textura y su densidad. Ya, vamos a saltarnos del vino a otra bebida fermentada que es el sake. Dice la historia. Sus orígenes datan hace más de 2500 años. Se acostumbraba a tomar para recordar a los muertos y se llegó a producir en monasterios o templos budistas. Se cree Pero que sus orígenes... está fría. ¿Cómo, perdón? Tampoco está fría. No escucho, se escucha muy bajito. Una vez más, ¿está prendida el micrófono de Lisette? ¿O querías comentar algo? Creo que se prendió por error. Ok, y se cree que los orígenes de la creación del sake fueron en China. Pues China es un territorio enorme, ¿no? Y que tienen como de los principales elementos en su dieta, pues es parte del arroz. Incluso pues que llegó un momento en el que se fermentó y aprovecharon esa característica para poder disfrutarlo incluso en forma de bebida, ¿no? El sake, de los mejores se llegan a producir más en Japón. Dice, es una bebida alcohólica obtenida por la fermentación del almidón de arroz, conocido como vino de arroz, aunque su producción se asemeja más a la cerveza. Es muy similar a la producción de la cerveza. En Japón el término sake significa literalmente alcohol, y la bebida alcohólica de arroz es conocida como nihonshu. Ujú. Sake significa alcohol, conocido como vino de arroz, con una producción muy semejante al de la cerveza, y la bebida alcohólica de arroz es conocida como Nihonshu. La palabra sake tal cual significa literalmente alcohol, ¿no? Ujú. De los ingredientes utilizados en la producción del sake, se utiliza principalmente el arroz, que suele ser arroz de grano largo con almidón en el centro. El principal arroz usado para la producción de sake es el conocido como Yamada Nishiki.
llamada nishiki. Es el principal arroz que se utiliza para producir sake. Se utiliza, por supuesto, agua, que es de la gran proporción que consta también del sake, el cual es aproximadamente el 80%, y la dureza y calidad del agua delimitada en el producto. El que tenga el agua más sales o menos sales o cierta cantidad de pH, todo se ve reflejado en el sabor, ¿no? Si han hecho ustedes en algún momento una cata de agua, se van a dar cuenta que estas características pueden favorecer a ciertos sabores o cierta incluso textura en boca, y obviamente pues en la producción de una bebida es muy importante porque se puede delimitar un poco de la calidad que se está experimentando, ¿no? Se utiliza también koji, que es levadura o un hongo que convierte el arroz en azúcar, ¿sí? Bueno, de hecho no es el arroz, es el carbohidrato que tiene el arroz para llevar a cabo la fermentación, y es un tipo de levadura comercial. Y a veces tiene la adición de un alcohol destilado, a veces, pero en pocas ocasiones. Es raro, ¿no? Como que lo ideal es que se obtenga el alcohol de forma natural en todas las bebidas. Si tú tienes la necesidad de agregarlo, pues es porque es como para complementarlo, ¿no? Pero la propia producción debe de alcanzar en una buena calidad de sake, el alcohol de forma natural. Entonces, ¿cómo se hace? Primero, a este grano se le llega a hacer un pulido, ¿sí? En el cual pues, se talla el grano y se busca extraer la parte exterior del arroz, ¿no? Que no sirve y que puede romper con el equilibrio al final del sabor. Entonces, en el pulido, mientras mayor pulido haya en el grano, va a determinar mejor calidad, ¿sale? Pero obviamente es más trabajo. Pulir los granos de arroz no es sencillo. Entonces, mientras más pulido, va a reflejar el sake, mayor calidad. Dice, los sakes se clasifican según el grado de pulido. José Jonathan. ¿A qué se refiere con el pulido? Pulido, a ver, ¿qué tengo por acá? Lo que, acá, con el puño. Imagina que este es un grano, mi puño es un grano de arroz grandote, ¿no? Es un grano largo. Lo que nosotros necesitamos principalmente es la parte central, que es donde se encuentra todo este carbohidrato que posteriormente se va a convertir en azúcar, y después de convertirse en azúcar, se va a convertir en alcohol. Entonces, si tú extraes la parte exterior del grano, que no tiene tanto carbohidrato y tiene otros agentes que pueden desequilibrar la parte del sabor y los aromas, pues si tú utilizas tal cual el grano de arroz entero, ¿no? Así tal cual, va a determinar menor calidad en el saque. Pero si en cambio tú lo pules o lo tallas para desgastar la parte exterior del grano, y te quedas nada más con la parte central, con la parte de los carbohidratos limpios, ¿no? Sin otros agentes que puedan eh, aportar sabor o aroma, te vas a quedar con una mejor calidad de saque al final, ¿no? Lo que queremos es la parte central del grano, no todo el grano en general. Entonces, mientras más pulido esté el arroz, va a delimitar mejor calidad en la bebida. No sé si sea más claro, Jonathan. Sí, creo que sí, Sí, ya tengo la idea más clara. Gracias. pero es un proceso delicado, ¿no? O sea, también no buscas que se rompa el grano, sino que nada más te deshagas de una parte, de cierta proporción exterior, y te quedes con la parte central, ¿no? Que va a ser la más limpia, la que tiene lo que tú necesitas para la elaboración del sake. Entonces, pues obviamente, mientras más pulido, pues refleja más trabajo, pero a la vez va a reflejar mayor calidad en el sake. Va a pasar por un proceso ya después de que se pulió. Pues aquí se ve en la imagen, en la lámina, en la parte superior izquierda, cómo el grano va siendo cada vez más pulido hasta que te quedas con granos más chiquitos con la parte central, ¿no? Entonces, mientras más pulido tengas, mientras más la parte central lo retires de estos excesos exteriores, pues va a tener mejor calidad, ¿no? Entonces, va a pasar después por un lavado y remojado, en el cual se va a quitar todo este polvo denominado nuca. Ujú. Para que no tengas todavía esta contaminación de polvo de la parte exterior, porque fue tallado, ¿no? Se talla y tienes como la parte interior.
Se va a cocer, dice, se coloca en el koshiki y una parte del arroz cocido se separa para la producción del koji. ¿Qué es el koji? Es la parte de la levadura que va a convertir los carbohidratos en azúcar, ¿sale? Entonces, después se agrega el koji. Las esporas de koji se esparcen en una cama de arroz y es un tipo de levadura principalmente de la especie Aspergillus oryzae. Ujú. Entonces es como, por eso es muy similar a la cerveza, ¿no? Como que en este caso sería como la parte de la malta, ¿no? Del malteado. El que tú tengas que pulir primero el grano, ¿no? Lo remojas, le quitas como todo el excedente de polvo que no necesitas, que te quedas con la parte central bien limpia. Después lo lavas, lo remojas, lo coces y le agregas el koji, que es lo que va a convertir el carbohidrato en azúcar, ¿sale? Después de que ya tienes este carbohidrato convertido en azúcar, se le agrega levadura, que va a ser el koji más arroz. Se junta con arroz y el arroz cocido más agua más levadura es una mezcla llamada shubo, la cual va a pasar al proceso de fermentación alcohólica. Dice el shubo pasa a tanques de fermentación, también conocido como moromi, y se fermenta por un lapsus de entre 18 a 32 días. Entonces el shubo se fermenta de entre 18 a 32 días y posteriormente de esta fermentación ya es sake, se va a prensar, lo que se obtiene es el joso y se limpia quitándose todas estas partes sólidas, ¿no? Estas partes turbias. El sake, muchos de los sakes suelen denotar cierta turbidez. Va a ser, va a ser dependiendo de este proceso de limpieza, que es la sedimentación, y se filtra con carbón activado para dejarlo como más puro. Se pasteuriza para que la evolución sea más paulatina. Es un cambio de temperatura para matar en general todos los microorganismos que puedan actuar en el sake. Se añeja cierto tiempo. Recuerden que todas las bebidas al principio, las fermentadas, pues denotan mucho desequilibrio y el añejamiento lo va redondeando. Se añeja cierto tiempo dependiendo la calidad del vino y se envasa. Ujú. Acá hay unas imágenes, ¿no? De cómo se obtiene el sake con, por ejemplo, en la parte superior derecha, ¿no? Con cierta calidad de turbidez, muy parecido como al pulque. Y ya con este proceso de filtración y de sedimentación, en la cual se limpia un poco de la bebida, se obtiene una calidad un poco más limpia, ¿no? De forma visual. ¿Va? Dice, lo importante en el sake es su pureza. Se busca un terminado refinado y limpio y generalmente es percibido como más dulce que el vino, aunque se percibe una nota de umami. El umami, que es este sabor que denota como cierto equilibrio entre los cuatro sabores básicos, ¿no? Entre la salinidad, la dulzura, la acidez y la amargura, ¿no? Es así como una forma de representar al umami, que en general es una experiencia pues muy placentera. Tal cual la palabra umami significa sabroso. Entonces, en el sake se encuentra esta nota de umami característica. Llega a tener un volumen de alcohol que va de los 15 a los 22 por ciento de volumen. Y se le conoce como Toji al maestro elaborador de sake. Ujú.
De los estilos, vemos que la calidad va a estar directamente marcado por el pulido del arroz, ¿no? Mientras más pulido, refleja mayor calidad. Y algunos de los estilos que se encuentran es, por ejemplo, el sake yunmai. Yunmai significa arroz puro, sin que se le... si tú encuentras un yunmai, quiere decir que no le agregaron un destilado para incrementar el volumen de alcohol. Todo ese alcohol se obtuvo de forma natural, con los azúcares del arroz, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del futsushu contiene mínimo porcentaje de pulido, ¿no? Sí lo pulen, pero poquito. E incluso le llegan a agregar ingredientes extras y se puede consumir caliente. Normalmente es de baja calidad y obviamente de bajo costo, ¿no? Es como un saque para personas como en este caso que lo llegan a consumir mucho, como del día a día, pues es como más fácil consumir futsushu porque no suele ser tan caro también, ¿no? Tiene menos trabajo, no es tan pulido el arroz, incluso llega a tener otros ingredientes, y si un sake tiene la necesidad de calentarse para poderse disfrutar mejor, normalmente son de menor calidad. En el caso del sake, a diferencia como del vino, el vino, mientras de mejor calidad es, se toma más a temperatura ambiente, ¿no? Y en el sake, mientras de mejor calidad es, se suele consumir más frío. Los de mejor calidad se toman fríos, los de baja calidad se toman calientes. Estilos de sake por elaboración, como en el caso del kushu. Kushu. Sake añejado antes de su venta. Tiene tonos dorados, ámbar o cafés propios de esta evolución, con tonos acaramelados o a nueces. Kushu que antes de venderse, previamente pasó por cierto tiempo de añejamiento, ¿no? Sake Namasake dice que este no es pasteurizado, son muy delicados, por ende, y se deben de mantener en refrigeración y tomarse frescos. Los sakes Tokubetsu, que significa especial, dice algún proceso o grado de pulido que lo diferencia de los demás. Tal vez tenga un pulido más estricto, ¿no? O en alguna parte de su proceso de elaboración están cuidando mucho más la calidad del sake que lo hace especial. El sake nigori, que suele ser turbio, que no pasa normalmente por este filtrado, o el filtrado es menos estricto. A veces nada más como que lo clarifican y no lo filtran con carbón activado, o si pasa por un proceso de filtración, no es muy estricto. ¿Qué dice? Con un filtrado menos fino, consistencia más espesa, y se sirve caliente este tipo de sake. El sake henshu, que significa que no fue diluido, que no se le agregó agua. Los Yunmai Daijinho, dice, es el sake de mayor calidad. ¿Por qué? Porque tiene esta parte de ser muy equilibrada, tiene un balance entre el sabor, la acidez y el umami, ¿no? Está todo así en una experiencia de similares magnitudes. Tienen procesos de pulido en el arroz muy estrictos, lo que le aporta este balance. Porque la parte exterior del arroz no funciona para el balance, no lo desequilibra. Cambia la percepción del sabor, del aroma, de la acidez y por supuesto del umami.
allí unos ejemplos de tipo de sake, ¿no? Del servicio, dice, se debe mantener en un lugar fresco y oscuro. ¿Para qué? Para que la evolución no sea tan fuerte, ¿no? Entonces, no siempre es necesario eh, mantenerlo en refrigeración, dependiendo de la calidad, pero sí principalmente que no tenga como un contacto con la luz natural principalmente, ya que los rayos UV lo pueden oxidar con mucha facilidad, ¿no? Entonces, no mantener más de 2 semanas en refrigeración y se llega a servir en una temperatura que va de los 0 a los 55 grados centígrados, como el Fotsushu, que se sirve un poco más caliente, vemos que no denota tanta calidad y se calienta a baño María, este que va de los 35 a los 45 grados centígrados. El Honyoso, que va de los 18 a los 20, los Yunmai de los 10 a los 12, el Yunmai Dajinho o el Yunmai Jinho tal cual, que se hace sirve más frío, que está más pulido el arroz y se disfruta frío de una temperatura que va de los 6 a los 8 grados centígrados. Entonces, mientras más pulido, mientras más, de mayor calidad sea el saque, más frío. Si denota menor calidad, lo tomas tibio, que incluso lo tengas que calentar a baño María. Para la degustación se utiliza este tipo de tacitas con cierta coloración al final en la parte del fondo, que son de color azul. Estas tacitas se llaman Kikichoko y que nos ayudan a ver principalmente esta parte de los círculos, la apariencia, si tiene cierta turbidez, porque si fuera completamente blanca, si no tuviera esta denotación azul, no denotarías la turbidez. Entonces, en apariencia se revisa el color y la claridad. Si llega a tener cierta transparencia o cierta turbidez. A eso se refiere con la claridad. Y el color, por supuesto, te va a hablar de la evolución. Mientras más añejado o mientras más oxidado o más tiempo tenga, suele tener coloraciones más acercadas a los amarillentos. Mientras más joven suele ser más blanco o más claro. Del olor, ¿no? Pues ahí sí se puede ser en general muy variado, ¿no? Encontrando grupos aromáticos como frutales, especiados, a frutos secos como las nueces, aromas a hongos e incluso aromas ácidos. Del sabor, donde va a predominar principalmente la acidez, la parte del umami y el amargo. Y que van en conjunto con esta experiencia entre el gusto y el aroma, ¿no? La experiencia retronasal y de retrogusto, que son la combinación entre ambos sentidos simultáneamente. ¿Cómo se sirve? Pues se sirve en distintos recipientes, ¿no? Como en el caso del sakakushi, que es un vaso de sake de porcelana o de alguna piedra que suele ser más abierto. El chaguán, que es un vaso de té, pero usado también para el consumo de sake. Y el tokuri, que es una jarra que se utiliza para servir el sake y que en este mismo se utiliza también para calentarlo, dependiendo sea la necesidad, ¿no? Y que se calienta a baño María. No en contacto directamente así como con la estufa en la lumbre, ¿no? Sino que sea como un poquito más paulatino para no romper también sus características. Porque si no evaporaría demasiado los aromas y te pierdes de esa parte, ¿no? Y ya, ¿sale? Así como lo básico sobre el sake, tiene sus características y se utiliza también incluso pues mucho para la coctelería. Bueno, no así mucho como en el caso de otros tipos de licores o destilados. Pero que ha venido a hacer a fungir una parte muy esencial en la coctelería de autor, ¿no? Porque pues el sake normalmente se consume como muy solito, ¿no? Directo.
pero incluirlo, ¿no? Con ayuda de ciertas mezclas frutales hace muy buena combinación, ¿no? El sabor entre el arroz fermentado y la parte frutal hace unas cosas muy buenas, ¿no? Entonces, que da pie mucho a la innovación en este tema de la coctelería de autor. Ahí si lo pueden conseguir para la clase, estaría fabuloso. No es estricto, y si es el caso, que lo puedan conseguir, que no sea uno muy caro, que no tengan que invertir mucho. Y una botella de sake, si es así como poquito, todavía mejor. ¿Vale? Voy a dejar de presentar esta y voy a subir otra. Ya hasta ahí le paramos al sake y vamos a hablar sobre los licores ahora. Bebidas y coctelería. Tenemos que ir un tema adelantado porque todavía nos vamos a descansar un lunes, ¿no? Es el lunes del 21, si no mal recuerdo, de marzo. Entonces, para que ya cuando descansemos ese ya tengamos el tema adelantado, ¿no? Porque ahorita vamos a hacer coctelería de vino y de sake el día jueves y la siguiente es coctelería con licores. Entonces, ya para que tengamos ese tema ya por adelantado, ¿no? Ahorita lo vemos bien, bien definido. Y después para que entremos a la coctelería con destilados, que empezamos con el tequila, si no mal recuerdo. Entonces, material. ¿Sale? ¿No hay preguntas? Está un poco sencillo, ¿no? Se aprenden correctamente la elaboración del sake. Vean cómo si tienen la similitud con la elaboración de la cerveza, ¿no? Que ambas materias primas que se utilizan para estas dos bebidas, pues no tienen tal cual azúcar, ¿no? Primero se tiene que convertir los carbohidratos que tienen en azúcar. Como en el caso de la cerveza, que pasa por este proceso de malteado para transformar los carbohidratos en azúcar, ¿no? Esta germinación va a aportar el azúcar que después se va a convertir en alcohol. Porque si no tuviera el azúcar, nunca se volvería una bebida alcohólica. Y en el caso del arroz pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tienes que agregarle esta levadura del koji para poder transformar los carbohidratos en azúcar y que después pase por el proceso de fermentación alcohólica. Ya deben de verla, una lámina sobre licores. Vamos a hablar sobre licores. Es una gama bien extensa de bebidas alcohólicas y que va a depender mucho de la materia prima con la que esté realizado, ¿sale? A ver, dice por acá. ¿Qué son? Para empezar, dice, son las bebidas hidroalcohólicas aromatizadas obtenidas por maceración, infusión o destilación de diversas sustancias vegetales naturales, con alcoholes destilados, aromatizados, o por adiciones de extractos, esencias o aromas autorizados, o por la combinación de ambos. Con la adición de color o no, si no es necesario, y con una generosa porción de azúcar. ¿Sale? Entonces es una bebida alcohólica obtenida por distintas metodologías como la maceración, la infusión o la destilación de diversas sustancias vegetales, que le va a dar principalmente sabor y aroma. Que se le puede adicionar, ¿no? Otras materias primas como extractos, esencias o aromas, o combinar estas dos partes, y que también tienen una gran proporción de azúcar. Suelen ser dulces. Ujú. De la historia, ¿cómo se dan? Antes la elaboración de las bebidas alcohólicas no era como hoy en día. Antes, pues no había como este proceso tan refinado, ¿no? Principalmente para la elaboración de destilados, y un destilado denotaba ciertas calidades que podían llegar a ser
desagradables, ¿no? Entonces, pues el desperdicio no es una de las características con las que se defina el ser humano, ¿no? Entonces, el aprovechamiento de estas bebidas que no eran tan de buena calidad en general, pues mejoraban con la adición de otros elementos de materia prima, ¿no? Tal vez con algunas hierbas, con algunas frutas, y eso mejoraba la experiencia. Y obviamente con la parte del azúcar, pues se tapaba todo este tema de los defectos. Que hoy en día el azúcar se llega a utilizar en bebidas que no denotan tanta calidad, ¿no? Entonces, ya con el paso del tiempo y con la tecnología, se ha ido rectificando todo este proceso de elaboración, tanto que ya podemos disfrutar de un destilado, ¿no? Un destilado en general de distintos tipos de materia prima, ya se conoce como las características que debe tener estas materias primas para la elaboración de bebidas alcohólicas y que ya no denotan en general ciertas características desagradables. Entonces, antes sí, ¿no? Antes no denotaban la calidad y por eso era para, para los que lo llegaban a elaborar fácil tapar estos defectos con otra materia prima aromática y con una proporción de azúcar. También originalmente fueron creados como remedios medicinales, ¿no? Porque se incluía mucho en este tema de los botiquineros, ¿no? Que utilizaban ciertos tipos de sustancias y materias primas herbales y especias que favorecían o trataban de mejorar o curar ciertos males, ¿no? En los cuales se agregaban hierba o algún otro elemento herbal. ¿Para qué? Para cubrir sabores desagradables de los primeros destilados, que no eran muy buenos. Se creía que el alcohol absorbía las cualidades curativas de los mismos y muchos de los licores tradicionales fueron originados en los monasterios. Entonces, entre poca calidad en los destilados y una fusión entre la parte medicinal, ¿no? Es lo que va a generar los primeros licores, de los cuales pues hubo muy buenos resultados y que sí, muchos de ellos incluso se llegan a elaborar todavía hoy en día con las mismas técnicas. Dice, los monjes benedictinos de Francia hicieron el primer licor con una compleja fórmula de 75 diferentes hierbas y especias. Tal cual, licor. En el caso del Chartreuse, se utiliza 130 elementos botánicos. O sea, imagínense, 130 cosas en una sola bebida. Pues obviamente aporta mucha complejidad. Ahorita vamos a ver ese Chartreuse. Chartreuse y dice, Italia lleva esta técnica a Francia con la reina consorte Catalina de Medici. Y los licores se utilizaban como digestivo o como una alternativa más dulce a otros destilados. ¿Por qué? Pues porque está combinado con sustancias, con materia prima como las especias o las hierbas, favorecen mucho la digestión. Entonces se utilizaba como digestivos. Y la parte dulce igual. Entonces, tanto que hoy en día una característica de un digestivo es que tenga una proporción de azúcar, ¿no? Como en el brandy, por ejemplo, es un gran destilado. Es un gran digestivo, perdón. Destilado también, pero se utiliza mucho para la parte del digestivo, ¿no? Comes mucho y te ayuda muchísimo a la digestión. Dicen, en 1920, con el crecimiento de la coctelería, tomó un papel más diverso, funcionando como agente aromático. Entonces, se estaba teniendo un auge en general la combinación para la creación de los cócteles, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, cerca de esta época, pues hubo este tema ¿cómo se llama? De la prohibición del alcohol, ¿no? Entonces, pues era de mala calidad porque era clandestino, no tenía regulación y pues tenía que combinarse mm, sí, con otros ingredientes para mejorar la experiencia. Entonces, parte de ahí dio pie a la coctelería y a la coctelería como tal dio pie también a la adición de licores para términos innovadores, ¿no?
¿Cuáles son las características del licor? Ah, sí, ¿sí me faltó? ¿Sí dije todo? Sí. Funcionando como un agente aromático que vemos que hoy en día es una de las partes principales de un cóctel, ¿no? La parte del aroma. De las características, dice, el término licor engloba bebidas espirituosas que han sido saborizadas, infusionadas, maceradas o destiladas con otro elemento aromático, que contienen un alto contenido de azúcares y que normalmente, no es de forma estricta, pero que llegan a tener un contenido del 20% cerca del volumen de alcohol. Pero hay licores que tienen mucho más o menos, pero que suelen ser más o menos como de esta proporción de alcohol. Con una adición también no es estricta, ¿no? Pero es muy cerca, en media, de 100 gramos de azúcar por litro. Y que hoy en día no existen licores sin sabor. O sea, necesita forzosamente la adición de otra materia prima, ¿no? De otro elemento aromático que le está aportando aroma y sabor. Licores contra cremas. Es un tema grande, parece simple, pero ciertas características van a delimitar lo que es un licor y una crema. Como en el caso de los licores cremosos, en este caso tiene la adición de un agente lácteo, como en el caso de la crema de leche de vaca, como para elaborar Baileys, ¿no? El Baileys es un tipo de crema irlandesa. Es una bebida alcohólica, en este caso es crema por la adición de un ingrediente lácteo. Pero puede haber cremas que no necesariamente tengan un agente lácteo, como en el caso de los crèmes, que va a ser crème porque va a tener mayor contenido alcohólico de lo que normalmente tiene un licor y mayor proporción de azúcar, que va mucho más de 100 gramos de azúcar, de 100 gramos por litro de licor. Entonces es más alcohol y más azúcar, sin tener la necesidad de que tenga un agente lácteo. A esto se les puede denominar crema, o que normalmente son crème en francés. Y generalmente llegan a tener una base de brandy. Suelen, pero no todos estrictamente. ¿Sale? Entonces, el reconocer una crema puede ser por dos características. El que tenga una adición de un agente lácteo o que tenga un mayor contenido alcohólico y un mayor contenido de azúcar que un licor común. ¿Sale? Vemos que los licores están rondando muy cerca de los 20% de volumen de alcohol, que llegan a tener 100 gramos de azúcar por litro, aproximadamente. En este caso, hay cremas que no tienen agentes lácteos, tienen bastante alcohol y tienen bastante azúcar. Y eso los denomina crème. Sí, porque luego van a encontrarse con varios, ¿no? Como la crème de cassis, ¿no? Que es un licor, pero que tiene bastante azúcar, no tiene nada lácteo y tiene un poco más de alcohol que normalmente de lo que tiene un licor. ¿Mm? Servicio y cristalería. Dice, generalmente deberían consumirse solos. Hoy en día es raro, como que la persona que llega a consumir licor solo, ¿no? Está como, pero están hechos para ellos también, ¿no? O sea, es raro que se consuman solos, pero también están hechos para consumirse solos. Y deberían ser saboreados lentamente. Obviamente no es agradable como tener una gran proporción de azúcar en tu boca que te empalague, ¿no? Entonces así como, normalmente es como para digestivo, si se llega a tomar solo y lentamente, ¿no? Para el servicio se puede servir tanto derecho como en las rocas o en la adición de cócteles. Si es solo, principalmente se sirven
en copas cordiales, que es una copa con un vástago largo, como la que se encuentra en la parte inferior de la lámina, parte inferior izquierda, o vaso old fashion, dado caso que sea con o en las rocas, sin las rocas o con las rocas, ¿no? Con hielo o sin hielo, vamos. De la elaboración, ¿no? Que este tipo de licores que se llegan a elaborar de forma por maceración, que es lo que normalmente hacen para obtenerlos, ¿no? Se da una maceración de una materia prima y alcohol, que normalmente es un alcohol de 96 grados, ¿sí? Se macera cierto tiempo, dependiendo del licor. Después de pasado ese tiempo, se le adiciona azúcar. Aproximadamente una adición del 25% del azúcar a este macerado. Se fermenta. Se prensa para sacar cierta proporción extra de la materia prima entre sabor y aromas. No es lo mismo que nada más lo maceres a que posteriormente también lo prenses. Entonces, dependiendo también el grado de prensado, puede también ser la potencia en sabor y aromas. Se le adiciona agua destilada para rectificar el nivel de alcohol a lo que tú deseas que tenga el nivel de alcohol y de azúcar, ¿no? Estás bajando la potencia con agua destilada y obteniendo un licor que va de los 15 a los 30 grados de volumen, ¿no? Esta por maceración, por destilación. ¿Qué va a pasar aquí? Se tiene una materia prima que ya tiene su propio azúcar. Se prensa. En esta parte se obtiene la parte del sabor, el aroma y los colores. Este líquido prensado se le llama mosto y se fermenta. Ya sea con la adición también de levaduras. Recuerden que esas son las que hacen la fermentación, ¿no? Ya que se fermenta, se destila. De esta destilación se va a obtener la parte del corazón. ¿Qué es eso? En la destilación, el, del 100% hay una proporción de alcoholes que no pueden ser consumidos para el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque representan veneno, ¿no? No todo el alcohol se puede consumir. Entonces, la parte del corazón normalmente eh, mm, ¿cómo se lo explico? Con un dibujo, ¿no? Espera. Ay, ¿dónde dejé eso? Un segundo. Caray. Híjole, no lo encuentro. Aquí está. Entonces tenemos
la destilación, de la cual vamos a tener que deshacernos de la parte que sale primero y de la parte que sale al final. ¿Vale? Imaginen que este es así. Todo el resultado. Toda esta proporción no es consumible por el cuerpo humano, ni tampoco esta. ¿Sí? Lo que se consume es esto, la parte del medio, que es el corazón. ¿Vale? Ahora sí. Tiene corazón del destilado, se le añade azúcar y otra materia prima. E incluso se puede llegar a añejar. ¿Sale? ¿Hasta alguna pregunta hasta ahorita? Se va entendiendo, ¿no? ¿Qué es un licor? ¿Cómo se obtienen? Principalmente por estas dos metodologías, tanto de maceración como de destilación. En la parte de la adición en el destilado con otra materia prima, en este caso puede ser una infusión o la materia prima tal cual, que se deja en reposo cierto tiempo y después se filtra y se puede añejar. Clasificación de los cócteles. De los licores, perdón. Dice, hay licores de hierbas y especias, como en el caso de los bitters. ¿Qué son los bitters? Estos son elementos aromáticos, normalmente son bastante amargos, que se ponen en poca proporción, hechos principalmente de hierbas y especias. ¿Para qué queremos amargura? Para complementar la parte del equilibrio. Hay licores a base de jugos de frutas, licores con aromas de frutas, emulsionados, a base de destilados y licores mexicanos. Vamos a ver algunos de ellos. De hierbas y especias, dice, de los primeros en originarse debido a estas cualidades curativas que solían tener, ¿no? La parte curativa iba directamente de la materia prima que se le agregara, ¿no? Como las hierbas principalmente. Actualmente se mantienen recetas desde la Edad Media de algunos licores. Un ejemplo es el Chartreuse. La palabra Chartreuse significa monasterio. Tiene una coloración verdosa que se obtiene de forma natural. Está compuesto por 130 plantas, 130 ingredientes. Aún hoy en día se hace por monjes. Proviene de los monjes cartujos y se elaboran en Boarón. Y esta receta está escrita desde 1605. Se acostumbra como digestivo, derecho. El verde suele tener 55% de volumen de alcohol, el amarillo un poco menos, 40%. El amarillo es más dulce con notas amieladas. Y si denota las siglas BEP, quiere decir que tiene envejecimiento excepcionalmente prolongado. Está bastante envejecido el Chartreuse. Muy antiguo. Licor benedictín. Dice, originado por monjes benedictinos en 1510. Con las siglas DOM.
que significan Deo Optimum Maximum. En la región de Normandía, en Francia, es un licor herbal hecho a base de coñac. El coñac es un destilado de uva, un tipo de brandy, con denominación de origen en Francia. Es un licor entonces hecho a base de coñac. Contiene 27 diferentes raíces, hierbas, especias, de los cuales destacan el azafrán, la raíz de angélica y que tiene propiedades curativas. Se infusiona, se destila y se añeja para su elaboración. Licor pastis se elabora en Francia. Este se vuelve turbio al agregar agua. Es un licor herbal, de los cuales destaca principalmente los sabores a regaliz y anís. Se acostumbra como aperitivo para preparar el estómago para consumir alimentos, o en su caso como digestivo. De las principales marcas que elaboran este tipo de licor está el Pernod francés y el Ricard también francés, pero elaborado principalmente en Marsella. El Galliano. Este es inventado en 1896 por Armando Baccari. Lo nombró así en honor a un soldado italiano llamado Giuseppe Galliano. Giuseppe Galliano, porque es italiano. Contiene 30 hierbas, raíces, bayas y flores, varias de los Alpes en Italia. De los cuales destaca principalmente sabores pronunciados anís, mediterráneo y vainilla, consumido más en cócteles. Este licor. Qué rápido se va el tiempo. ¿Voy rápido? ¿Me puedo ir un poquito más? Porque faltan varias diapositivas. ¿Vamos bien? ¿No se me han dormido? Sí, chef, todo bien. Correcto. Si requieren que me detenga tantito, no hay problema. ¿Sale? Del Sambuca. Elaborado en Roma desde 1970, un licor transparente que se saboriza con saúco y anís. Con corteza de saúco y anís. Que suele tener un grado de alcohol de los 30% de volumen. Y generalmente se sirve en una copa cordial y granos de café enteros tostados. Conocido como mosca. Lo vamos a elaborar. Si tienen por ahí tal cual los granos y sambuca, es un cóctel así tal cual, con el que le está aportando la parte aromática del café, que le va muy bien la parte tostada en combinación con el saúco y el anís. Sambuca, licor estrega. Que significa bruja, poción amorosa. Se elabora desde 1860 en Italia. Lo produce la familia Alberti. Contiene 70 hierbas y especias, destacando muchos sabores herbales como a menta y tonalidades cítricas. Ese es muy bueno, tiene muy buen sabor. Su color lo toma también del azafrán. Tiene 40% de volumen de alcohol.
En su elaboración es infusionado, destilado y añejado en barricas. Y existe una versión reserva que suele ser más añejado y crema de estrega. El licor del 43. Este se elabora en España, en Cartagena. Tiene raíces fenicias de Cartago, en el norte de África, donde se elabora un licor llamado licor mirabilis. Pero contiene 43 ingredientes naturales, de los que destacan por ahí ciertos botánicos y cítricos mediterráneos, destacando mucho aroma cítrico, a fruta madura, a vainilla y azares, a flores de azar. Se consume mucho en las rocas y hoy en día es utilizado para la elaboración de un cóctel muy popular, que se volvió muy popular en la actualidad, que es el carajillo, en combinación con café expreso. A partir del licor de 43. El Jägermeister. Este es elaborado en Wonderful. ¿Qué palabra tan difícil? No, Wolfenbottel en Alemania. Desde 1878 es un licor hecho a partir de hierbas, que contiene 56 elementos botánicos. Dentro de algunos se encuentra el anís, estrella, la raíz de regaliz, naranja, jengibre, galanga, cardamomo, maíz clavo, etc. Son muchos elementos, ¿no? Ese también es utilizado para un cóctel muy actual, que es ¿cómo se llama este? Perla negra, ¿no? Con, ¿cómo se llama esto? Con Red Bull. Sí, con bebidas energetizantes. Se añeja por un año en barricas de roble alemán. Y este se recomienda beber muy, muy frío, congelado a menos 18 grados centígrados. Y elaboran otro Jägermeister conocido como Manifest. Muy frío. De los bitters, ¿qué son? Bebidas espirituosas que tienen un sabor amargo o semi-amargo. Entonces, le digo que se utilizan muy pocos, incrementan mucho la calidad aromática, aporta un balance con la amargura, y tanto que se utiliza tan poco que normalmente hasta las botellas suelen ser más pequeñas, como si fueran así como de Maggi. Se obtiene de raíces, hierbas, flores, cortezas, etc. Normalmente se utiliza como digestivo, aperitivo y surgió como remedio medicinal. Y la adición de un cóctel para estos, como en este caso, estos cócteles que son para la resaca, funciona de maravilla. Me han dicho. También generalmente tiene cortezas como la de la quinina, también que le va a aportar amargura. ¿Qué otro producto esencial de la coctelería se obtiene con quinina? ¿Quién me recuerda, por favor? ¿Qué se obtiene con quinina aparte de los bitters? Es un mezclador. Por favor, Montserrat. ¿No es el agua quinache? Sí, el agua quina, precisamente. Qué bueno que me lo recuerdas porque me viene en su examen. ¿Ok? El agua quina. ¿Y para qué tipo de cócteles se utiliza?
El aguaquina. ¿Con el vodka, chef? Sí, bueno, se puede combinar con distintos destilados, pero se elaboran un tipo de cócteles en general, una familia de cócteles con agua quina. ¿Cómo se denominan? Súper ¿Es lo de tonic? tonic, los cócteles tonic, ¿no? Que va a depender en general del destilado, pero si tiene la adición de agua quina, va a ser un cóctel tonic. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque también es conocida como agua tónica, ¿no? Muchas gracias, gracias. Dice, entonces, también se obtiene por cortezas como la de la quinina y se utiliza para balancear y aromatizar cócteles. Algunos ejemplos de bitter se encuentra el Fernet, el Branca, elaborado en Italia, utilizado como aperitivo y digestivo desde 1845, a partir de 40 hierbas especias, que es muy amargo y con un sabor muy fresco a menta que lo caracteriza. El Campari, que es un aperitivo, el aperitivo más famoso de Italia, elaborado desde 1860 en Novara, con 80 diferentes ingredientes, que va de un volumen de alcohol de los 20.5 a los 28, destacando principalmente un aroma cítrico a naranja, y que va a tomar una coloración rojiza por un pigmento de las cochinillas. Campari. El Cinar, este se elabora desde 1949 a 1952 en Italia. Proviene su nombre de la palabra cinarum, que proviene del latín, que es alcachofa. Se suele utilizar como aperitivo, con un 16.5 de volumen de alcohol, hecho a partir de 13 hierbas de alcachofa, ligero y dulce. Un bitter increíble es el licor Aperol. Italiano, elaborado desde 1919, tiene poca proporción de alcohol, con un 11% de volumen, hecho a partir de naranjas amargas y dulces, hierbas aromáticas, ribarbo y raíces, con un color naranja brillante precioso, y es un licor mucho más ligero y dulce que el Campari, que denota mucha tonalidad cítrica por las naranjas. También una parte de amargura, muy utilizado para el Aperol, para hacer un tipo de cóctel spritz. ¿Recuerdan cuál es la característica de un spritz? ¿Qué lleva? Agua mineral y prosecco, ¿sale? Y se utiliza mucho en esa combinación de agua mineral con prosecco. En este caso sería Aperol Spritz, ¿no? Que aporta mucho balance. Otro, el Averna, creado desde 1868 en Italia, en Amaro, con 29% de volumen de alcohol, normalmente utilizado como digestivo. Está basado en una receta de hierbas aromáticas, raíces y cítricos, con un sabor a caramelo ligeramente dulce. El amargo de Angostura, también muy utilizado. Elaborado en Venezuela, muy amargo,
con buena proporción de alcohol, con 44.7 de volumen. Se utiliza como digestivo y muchísimo en la coctelería. A partir de 25 productos botánicos entre frutas, raíces, semillas y cortezas. Y es tan amargo que principalmente se utiliza para aromatizar, con pequeños dashes, ¿no? Licores de jugos de frutas o frutos secos. Estos suelen ser dulces y en algunos casos entran en la categoría de cremas. ¿Por qué? Por el contenido de azúcar y por el nivel de alcohol. Contenido más alto de azúcar es entre los licores, normalmente. Como en el caso de la crème de cassis, elaborada en Dijon, Francia, desde 1841. Dice el alcalde de Dijon, Félix Kir, promueve su consumo en Dijon. Hecho a partir de grosellas negras, con un 18% de volumen de alcohol. Tiene una denominación francesa denominada Apelación de Dijon Contrôlée, que cuida la regulación de este tipo de productos, como el caso también de los vinos. O IGP, que es una indicación de IGP geográfica protegida, indicación geográfica protegida, que es regulación de la producción. No es como una denominación de origen. Obtenido principalmente por maceración. Para la elaboración de algunos cócteles como el Kit Blanc Cassis, que es vino blanco con cassis. Y el Kit Royal Champagne Cassis, que es vino espumoso con cassis. Y el Communard con la adición de vino tinto. Son un chorro. Licores a base de frutas y frutos secos, como el limoncello o limonchino, elaborado en Italia, en Sorrento, desde 1900, a partir de una maceración con cáscara de limón amarillo. Muy consumido en Sicilia, en Italia, y que suele tener un volumen de alcohol que va de los 30% de volumen. El amaretto, muy antiguo, desde 1525, producido en Sarón, Italia, dado como regalo al pintor italiano Bernardo Luini. Es el licor italiano más vendido en el mundo. Tiene denominación de origen. Está hecho a partir de almendra, durazno y macerado en brandy. Y que va de los 25 a los 30% de volumen de alcohol. Recuerden que este tema de los productos que tienen denominación de origen, por ejemplo, se elabora aquí un licor muy similar al amaretto, porque no se puede llamar amaretto porque eso tiene denominación de origen, ¿no? Si es tal cual, suele ser licor de almendras. Esto es lo que es el amaretto, ¿no? Un licor de almendras, principalmente. Brandy y un toque de durazno. Pero si no se elabora en Sarón, Italia, no se puede llamar amaretto. Si se elabora en otras partes del mundo, será simplemente licor de almendras. Que lo asemeja, incluso les llegan a poner también el toque de durazno. Pero solamente aquí se puede llamar amaretto. Licor frangélico, elaborado en el Piamonte, en Italia.
Es una receta con más de 300 años, elaborado por monjes, hecho a partir principalmente de avellana, vainilla y cacao. Se añeja en barricas de roble blanco que tienen un volumen de alcohol del 20%. Tremendamente delicioso ese frangélico también. El Sherry Marnier. Se elabora en Francia desde 1880. Es un licor de cerezas de tipo Morelo. Aquí se va a titular el fruto, se macera con coñac por un año en barricas. Se enriquece con vainilla y jengibre en barricas de roble blanco y tiene un volumen de alcohol del 24%. Sherry Marnier. Híjole, son un chorro. El Midori. Elaborado desde 1978 en Japón. Producido por la marca Suntory. Se elabora con melón verde. De dos tipos de melones, el japonés Yubari y el Musk. De un color verde brillante. Y hoy en día México es el que lo produce. El Malibú. Este se elabora desde 1893 en islas caribeñas a partir de coco, almendras y especias con una base de ron. Con ron blanco. Con un porcentaje de 21% de volumen. Hecho a base de fruta, ¿no? Como coco, almendras y especias. ¿No? Entonces, si quieren, por ejemplo, este tema de los licores ayuda muchísimo para la innovación, ¿no? Imagínense tal cual, ¿no? Tener su mojito delicioso con ron blanco, su limón, su hierbabuena bien macerado, ¿no? Y ya para darle así un giro de innovación, un toque de Malibu, un toque de coco que le da un sabor tremendamente delicioso, ¿no? Así como más o menos se pueden ayudar en temas de innovación tal cual. Un simple mojito con Malibu y un giro completamente, ¿no? Licor Chambord, elaborado en el Valle de Loira, en Francia. Se obtiene por maceración con coñac, hecho a base de coñac, con infusión de zarzamora, grosellas, frambuesa negra y frambuesa. Aromatizado con vainilla de Madagascar, cáscara de cítrico de Marruecos, de un color morado intenso y ligeramente dulce con un volumen de alcohol del 16.5. Licores con aromas de frutas. Aquí en este caso se van a usar extractos de frutas, donde principalmente lo que se llega a utilizar más son los cítricos. Y dice, estos extractos se mezclan con alcohol, agua y azúcar y especias. ¿Como cuál? Como el Cointreau. El Cointreau, elaborado en Francia desde 1849 en el Valle de Loire, es un licor transparente e intenso en aroma naranja. Es muy bueno, ¿eh? Precisamente era lo que le estaba platicando para la coctelería. O sea, utilizar control es una barbaridad, ¿no? Es muy bueno, pero deja cócteles increíbles con esta presencia muy fina a la naranja. Pero que no es así como forzoso que tengamos que utilizar ese tipo como de licores, ¿no? Lo podemos sustituir tal cual con un control, que es mexicano, con un simple licor de naranja, que lo vamos a estar utilizando mucho.
¿no? Para, por ejemplo, las margaritas. Dice, usa naranjas dulces y amargas, pasa por una doble destilación y se utilizan naranjas del Caribe que tienen un 40% de volumen de alcohol. Y el control, este es como el control, pero se elabora en México y es de un precio más accesible. Y muy bueno también, ¿no? Obviamente de mejor calidad del control, pero una muy buena opción para la coctelería para cuidar costos está el control. Es muy utilizado, muy, muy utilizado. Es similar, pero no es lo mismo. Otros, como el triple sec, se elabora en Países Bajos, inventado por los holandeses, es un color incoloro de 40% de volumen de alcohol y que pasa por una triple destilación con la adición de cáscaras de naranja. El de Curazao, elaborado en Países Bajos igual, se utiliza naranja de Curazao en el Caribe, es una naranja con cierta amargura. Dice, se remojan 24 horas las cáscaras de naranja, se destilan 3 veces para un licor concentrado y el color es transparente. El azul que utilizamos es una opción como bien, igual, de distinta calidad, ¿no? Es como más sencillo. El Curazao es transparente, ¿no? Pero pues ayudó el tema del azulado para pues, el tema del color, ¿no? Que se ve increíble. Pero obviamente el azul no se obtiene muy fácil de la naturaleza. Entonces en ese caso es adicionado el color, ¿no? Es artificial. Pero qué bonito se ven los colores, ¿no? Licores emulsionados. En estos tipos de licores tienen la adición de un producto lácteo o huevo, también conocidos como cremas. Como el más clásico, el Baileys, ¿no? Elaborado desde 1974 en Dublín, Irlanda. Es crema de leche, whisky de triple destilación, principalmente aromatizado con este tema de la vainilla y el café, ¿no? De 17% de volumen de alcohol, el primer licor de crema en el mundo, aromas y sabores de vainilla y cacao. Venden presentaciones de temporada con notas de naranja, caramelo, café, chocolate. Por ahí otra vez vi uno de, ¿qué era? De dulce de leche, crema irlandesa. Otros como en el caso de Glen Base, que es como el Baileys, pero con ciertas características un poquito distintas, ¿no? Crema de whisky escocés con notas de nuez y café. También es muy bueno, incluso es un poco más barato que el Baileys. Ahí también en términos de costo. Igual con 17% de volumen de alcohol. Ahí es Baileys, Glen Base y otro que se llama, también empieza con G, ¿cómo se llama? Glen Base. Híjole, hay otro, también bueno, ¿cómo se llama? Híjole, se me olvidó. Que no van a ser iguales, pero que representan una bebida muy consumida principalmente por las chicas, ¿no? Por las señoras también. ¿Por qué? Porque es así como, está espesito, tiene leche, es dulce, ¿no? No tiene tanto alcohol, como muy amable, ¿no? Entonces, siempre hay como una bebida para cada ocasión. La crema de Alba es una crema de brandy de Jerez. El brandy de Jerez tiene denominación de origen también. Es una bebida cremosa y dulce a base de brandy, Gran Duque de Alba, Gran Reserva, de 17% de volumen de alcohol con notas a vainilla. A Sheridan's también, sí, elaborado en Dublín, Irlanda, desde 1994. En este es una sola botella que está dividida en dos líquidos.
Producida en Francia e Inglaterra, es un licor oscuro de café y whisky, y el blanco es de chocolate blanco. Entonces se sirven los dos simultáneamente, en el vaso se juntan. Sí, es cierto. Los licores a base de destilados, donde en este caso está denominando principalmente la calidad del destilado con el que está hecho en base, ¿no? El destilado va a definir el carácter del licor y tiene mayor contenido alcohólico, como en el caso de Grand Marnier. Se elabora desde 1880 en Francia, originado en la destilería L'Apostol por Luis Alexandre Marnier L'Apostol, a base de coñac con un destilado de naranjas amargas de Haití, conocidas como Bigardía, con un 40% de volumen de alcohol. Entonces, este también es licor de naranja, ¿no? El Grand Marnier, pero hecho a base de coñac. Poner, por ejemplo, a diferencia de un licor de naranja, Grand Marnier, sería así como un pecadísimo, ¿no? Y hay quienes lo hacen, y debe ser algo muy bueno, pero híjole, romperle así como tanta calidad que tiene un licor como en este caso, tan bueno, que se toman solos, Grand Marnier. Pero hay quienes nos llegan a sustituir por ejemplo, Contro o Triple Sec. Debe ser muy triste ver eso. El Drambuie, creado desde 1746 en Skye, Escocia, ahora es elaborado en Edimburgo. Es whisky escocés como base, con hierbas, miel y especias. Creado por Bonnie Prince Charlie, un apotecario real de la corona británica, ¿no? Escocesa, perdón. El nombre viene del gaélico Andra Buildek, no sé cómo se pronuncia, perdónenme, que significa bebida que satisface, que tiene un 40% de volumen de alcohol. Drambuie, ese lo vamos a usar ¿para qué? Para coctelería molecular. Licores mexicanos. El destilado define un carácter en el licor y suelen tener también mayor contenido alcohólico los mexicanos. Como en el caso del agavero, que es un licor elaborado en Jalisco desde 1857, muy utilizado como digestivo, hecho a base de tequila por maceración, aromatizado con damiana, que es una hierba afrodisíaca de Baja California, con un 32% de volumen de alcohol y con buena proporción de dulzura. Es licor de tequila. El Ixtaventún, este es de origen maya, elaborado principalmente en Yucatán, hecho a partir de licor de anís y miel de abeja. Abejas meliponas y yucatecas que se alimentan de la flor Ixtaventún. Normalmente utilizado como aperitivo o digestivo, e incluso en repostería y con café. Es muy bueno también. Ixtaventún. Maya. El calúa es licor de café. En calúa náhuatl para referirse a la isla frente del puerto de Veracruz de Ulúa, a base de aguardiente de caña y rones de calidad. Se añade café, vainilla y cacao tostado. Ese es el que les estaba recomendando para que comparen de licor de café. Hay otros un poco más baratos, pero la verdad no le llegan a la calidad, ¿no? Y no es tan caro, creo. Pues todavía lo pueden disfrutar ahí, pues para ir una que otra fiestecilla, una reunión, me va a quedar muy bien. Conocido mundialmente, tiene un 30% de volumen de alcohol y una versión más accesible es la marca Don Pancho, también mexicano, de café igual. Licor Chaná,
Este es un licor hecho a base de vainilla, hecho en Veracruz, en Papantla. Toma el nombre de la zona donde nace la vainilla, con 19% de volumen de alcohol. Es un licor hipermente delicioso. Con vainilla de Papantla, sabemos que la vainilla es tan buena que tiene denominación de origen también. Shanat. El licor Ancho Reyes, ese se elabora en Puebla, elaborado a partir de chile ancho. Es una receta elaborada desde hace 20 años con una maceración de alcohol de caña con chile ancho. Los chiles son obtenidos de San Martín Texmelucan, una del chile poblano, que tiene notas ahumadas y picantes, obviamente porque es un chile, y existe Ancho Reyes Verde, que en este caso es con chile poblano fresco. El chile poblano, cuando está fresco, bueno, tal cual se llama chile poblano, ¿no? Cuando se seca, ya se le conoce como chile ancho. Y muy utilizado para también, para coctelería como muy moderna, porque la adición de un chile en un cóctel, pues no es algo como muy común, pero nosotros como a todo le ponemos chile, pues vino a marcar una tendencia, ¿no? Muy importante en la coctelería a nivel mundial, ¿eh? No nada más aquí en México, a nivel mundial. Lo están utilizando para, sí, para mucha coctelería de autor también. El licor Damiana, hecho a partir de hierba Damiana, es un digestivo. Este contiene flavonoides y antioxidantes, producido en Baja California Sur, que va de los 16 a los 19% de volumen de alcohol. Esta hierba que es afrodisíaca, ¿no? Lo que estábamos comentando con el agavero. Licor Copil, elaborado desde 1997, es un licor de tuna, se utiliza principalmente como digestivo, se produce en Guanajuato. Y por último, licor Espantasuegras, elaborado en el lago de Chapala, en Jalisco, es un licor a base de tequila reposado y 8 hierbas digestivas de México. De la empresa Tarré, Michoacán, predomina la hierbabuena, da de un porcentaje de 20% de volumen de alcohol. Y por último, el licor Dobel, que se elabora en Tlaquepaque, en Jalisco, a base de tequila y cajeta, con tequila añejo 1800 de la Casa Cuervo, con 17% de volumen de alcohol. En pues la característica es de la cajeta, ¿no? El sabor principal. Y hasta ahí, y justamente a tiempo. ¿Alguna pregunta, chicos? Sé que es un montonal, ¿no? No les voy a preguntar tanto en el, ¿cómo se llama? En el examen sobre esto, porque son un montonal de características. Pero por ejemplo, en este caso, que sepan reconocer la materia prima con la que estén hechos y para qué sirven, ¿no? Como en el caso de los bitter o los licores de naranja que se utilizan muchísimo, el licor de café, o tan solo que reconozcan las características del puro producto en sí, ¿sale? No hay preguntas, sino ya para que nos vayamos, ya son las 3. Todo en orden. Prepárense entonces para el jueves. Vamos a hacer coctelería con vino y sake, ¿sale? Vino y sake y ya, ¿sale? Todo en orden, no les debo nada, no les tendré que, ya les subí todas las grabaciones, ahorita les subo estas diapositivas, creo que vamos al corriente, ¿no? Ah, y les voy a dejar el día miércoles o el jueves, ¿qué día es? El jueves, las especificaciones de este dibujo que van a hacer de metodología de criaderas y soleras. ¿Dónde puedo conseguir el sake? Híjole, obviamente en estas tiendas de vinos y licores como la Alianza, en la Europea, la vas a encontrar en Liverpool, lo vas a encontrar en el Chedraui Selecto, en City Market o en Palacio de Hierro. Sí, como que en el súper no va a ser tan fácil. Va que va. Muchas gracias, Axel. Y ahora sí, ya los dejo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el día jueves, entonces. ¿Es vino blanco? ¿Qué cosa, Ania? ¿Cuál? Vino blanco también va a ser tinto. Vamos a hacer para ahí sangría, ¿no? Vamos a hacer clericó, este, algunos con vino blanco. Tienen un vinito blanco en el kit, ¿no? Para que lo utilicen.
Al de la próxima clase. Vamos a estar blanco y tinto. Sí. Si quieres comprar vinito chiquito también, ¿no? No tinto, porque nada más les llevan el kit uno blanco. Entonces, dado caso, ¿no? Si no, nada más utilicen el del vino blanco y si tienen por ahí en su casa un poco de vino tinto, lo ocupan, procurando no usar como uno de gran calidad. Tamar. Oiga, profesor, por ejemplo, para el proyecto que vamos a realizar y todo, ¿cuáles son las frutas que tenemos que tener pues preparadas que dice que se deben de macerar? Sí, mira, principalmente que haya fresa, ¿no? Puede ser un poco de manzana, un poco de durazno, ¿no? Como frutas que sean como directamente que no necesiten más que ser picadas y ya, ¿no? Principalmente fresa, manzana y durazno, ¿no? Es lo que yo más utilizo. Pueden hacer como una versión con vino blanco, que queda muy bueno. Y en esa yo agrego como frutas amarillas y verdes, ¿no? Le pongo un poco de kiwi, le pongo un poco de durazno en almíbar, le pongo, ¿qué más le pongo? Kiwi, durazno, manzana amarilla, y queda muy bueno, ¿eh? El blanco. Ahí si quieren hacer cualquiera de las dos versiones, el tinto como que utilizo más frutas rojas, ¿no? Manzana roja, la fresa, le puedes poner un poco de zarzamora si quieres, ¿no? O frambuesa, queda bueno. Pero con manzana, fresa y durazno, queda bueno, ¿sale? Pueden hacer, si quieren, pueden hacer la versión con vino blanco, igual, ¿no? Y piensen así como en frutas con acidez, porque así suele ser el vino tinto, ¿no? Digo, el blanco, perdón. Pongo pera, pongo durazno, ¿qué más le pongo? Sí, kiwi y eso principalmente, y manzana amarilla, le va muy bien. Dale si quieren ahí probar algo distinto al clericot normal. Y si tienen vino rosado, también pueden hacerlo rosado, ¿no? Con frambuesa, con fresa igual, con manzana roja. eh, sí, esos. Frambuesa, fresa, manzana roja. Es como una receta como bien versátil, ¿no? Obviamente van a utilizar como plátano, eso sí, no. O pueden ponerle al blanco piña, también si quieren, ¿no? Hay que haga como armonía. Muy bien, gracias a ustedes, ya los dejo, se cuidan mucho, nos vemos el jueves, ¿sale? Se ponen guapos para la clase práctica y que tengan bonita semana. Nos vemos, Che. Buena tarde. Buen fin de semana. Gracias, igualmente, Buen chao, inicio de semana. Bye. gracias, igualmente, bonita semana para todos.